Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos y que juntos podamos ir a través de la palabra de Dios para ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a estar analizando solamente dos versículos que tienen que ver con el final de la primera carta a Timoteo, es decir, capítulo 6, versos 20 y 21. Entonces, acompáñenme a leerlos y posteriormente vamos a estar analizando. Estamos en miércoles de oración y pues le invito a que ore conmigo. Bendito Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias porque a través de ella podemos conocerte, saber qué es lo que quieres de nosotros y por ello rogamos que nos guíes, que nos diriges a través de tu palabra y que tu palabra pueda ser de bendición a todo aquel que escucha, a todo aquel que quiere agradarte a ti, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Señor, nos ponemos en tus manos y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a Timoteo, capítulo 6. La semana pasada estuvimos hasta el verso 19 y ahora termina el apóstol Pablo y dice, oh Timoteo. Entonces, aquí vamos a ver qué es la parte final y que de alguna forma va a ser las recomendaciones finales para Timoteo. Recuerde, Timoteo es un discípulo amado del apóstol Pablo, que él lo pone como obispo o como pastor en la iglesia de Éfeso y de alguna forma le instruye para que Timoteo pueda también hacer lo mismo que el apóstol Pablo hizo. Pero para ello se tiene que mantener en la sana doctrina. Por eso aquí en esta parte, en el verso 20, es un encargo encarecido. Ese o es como diciendo, te lo voy a poner en tus manos. Por eso dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y cuando vemos aquí esta parte, guarda, quiere decir en el texto original es que sea un vigilante o que de alguna forma esté teniendo segura la palabra que se le ha dado. Por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 4, el verso 24 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y entonces está diciendo, vigila tu corazón. Aquí lo que está diciendo es, guarda, vigila, vela, está atento a la doctrina, porque lo que se te ha dado es precisamente lo que quiere decir doctrina. Y es que la doctrina no debe cambiar porque lo que se le ha dado al discípulo Timoteo es lo que tiene que dar también. Aquí no hay, digamos, punto de error. Aquí no hay esto de teléfono descompuesto. Aquí no hay, te lo digo Juan, para que me entiendas Pedro. Aquí es guarda, vigila lo que se te ha encomendado, la doctrina, la palabra de Dios, para que vivas, para que andes, para que guardes conforme a lo que está escrito. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y Timoteo debe de estar en disposición de andar. ¿Por qué? Porque mire, en la vida podemos llegar a tener tentaciones, podemos escuchar, ¿verdad? Allí personas o leer en un libro o en el mismo internet encontrar una nueva
una nueva doctrina, pero que nos aparta de la doctrina de la palabra de Dios. Y eso es lo importante que el apóstol Pablo quiere recalcar cuando dice, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Por qué? Porque en Santiago, capítulo 1, el verso 1, dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque entre mayor conocimiento, mayor condenación. Entonces, guarda lo que está encomendado, es lo que se te ha dicho, es lo que tienes que hacer. Nada más. ¿Sabe? Allí hay gente que de repente dice, es que portarse bien cualquiera lo puede hacer. La vida cristiana debe ser una vida de poder, de poder hacer milagros, sanidades, hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Y entonces yo digo, bueno, portarse bien no es tan fácil. Cuesta, tiene que estar uno dependiendo de Dios constantemente, tiene que estar uno fortaleciéndose en oración, tiene que estar uno fortaleciéndose en la palabra de Dios, leyendo, escudriñando y buscando el poder de Dios para poder ser la persona que Dios quiere que uno sea. No es tan fácil, pero la gente quiere algo espectacular, quiere tener experiencias y muchas veces las experiencias son las que nos van a desviar de la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo allí en Gálatas advierte en el versículo 1, en el verso 9, dice, mas si yo o un ángel del cielo os predicar un evangelio diferente al que se te ha encomendado, al que se nos ha dado, el tal sea anatema. Entonces, puede ser, ¿por qué no? Satanás se disfraza como ángel de luz. Puede ser que un líder te diga algo espectacular que te llene, que te haga sentir, pero que no sea fundamentado con la palabra de Dios, pero con toda la palabra de Dios, porque puede tener parte de la palabra de Dios. Y a veces por no escudriñar la palabra, no sabemos lo que está pasando. Entonces, puede ser que nuestra experiencia sea con un ángel, ¿verdad? José Smith, el fundador de los mormones, dice que tuvo una experiencia con un ángel. Y Elena G. White y Charles Russell tuvieron nuevas revelaciones. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Guarda lo que se te ha encomendado. Es decir, no te salgas de esto. Es como decir, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, ni te vayas para la derecha, ni te vayas para la izquierda. Quédate en el centro de la voluntad de Dios, que es Cristo Jesús. Quédate en la palabra de Dios. Y es que es muy fácil desviarse. Por eso después continúa el texto, dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y es que precisamente las banalidades son las que quieren desviarnos de la sana doctrina que hay en la palabra de Dios. Y hay muchas banalidades. Miren, que no son escriturales, que no están de alguna manera, de alguna forma, digamos, bien plantadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, ovnis, evolución, gigantes, apariciones, ángeles mismos, ¿verdad? Y otras circunstancias. Por ejemplo, alguien se pone allí a filosofar cómo fue que la burra o el burro habló a Balaam allí en Levítico. ¿Pero no fue la burra? O sea, ¿quién dio la voz? ¿Quién hizo al ciego y al mudo? Le dice Dios a Moisés allí en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Entonces uno se pone a pensar y uno dice, ok, entonces, ¿de qué me sirve? A veces uno quisiera, ¿verdad?, poder científicamente comprobar los hechos,
¿verdad? Por ejemplo, hay gente que se atreve a decir, ¿no?, acerca de la creación, que cuando dijo Dios, hágase la luz, y entonces empezó, ¿verdad? Y trata de meter ahí la ciencia, ¿verdad? Para decir cómo se originó, cuando ni siquiera los científicos saben cómo se originó la materia. Simple y sencillamente nosotros, como creyentes de la palabra de Dios, entendemos que con la palabra de Dios fueron fundadas todas las cosas, fueron hechas todas las cosas. Y dice la Escritura, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él, allí en Colosenses. Entonces, ¿cómo queremos ponernos a cuestiones que son profanas, es decir, que no son religiosas, por decirlo de esa manera, pláticas sobre cosas superficiales, vanas, que no tienen peso, que no tienen valor eterno? Y después continúa diciendo, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, una pseudociencia. Y entonces no se refiere al gnosis, al conocimiento en sí, sino se refiere a una falsa ciencia. Y un doctor en una ocasión dijo que los pastores se deberían de dedicar a hablar las cosas espirituales porque las cosas de su ramo ellos la conocen bien. Y entonces uno debería de hablar lo que se le ha encomendado. ¿Y qué fue lo que se le encomendó? El Evangelio, la palabra de Dios, la obra de Jesucristo, del cambio interior en nuestra vida, nuestro testimonio. Así que a veces entramos en argumentación, queremos de alguna forma apologizar todo, ser esos que pueden contrarrestar cualquier falsa doctrina, cuando he aprendido una cosa. Y esto lo aprendí hace algunos años. Y es que dicen que los que trabajan en los bancos cuentan puros billetes verdaderos. Billetes verdaderos. Allí están contando billetes verdaderos. Están tan acostumbrados a lo verdadero que cuando viene un falso, ¡pup!, de inmediato lo desechan. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos en la palabra de Dios y Jesucristo en el capítulo 17 de Juan dice, tu palabra es verdad, entonces entendemos que si nosotros estamos en la verdad vamos a poder darnos cuenta cuando hay una falsa doctrina, cuando hay este tipo de pláticas profanas, cuando hay esta falsa llamada ciencia. Sí, de alguna forma, nosotros los que nos dedicamos a predicar la palabra, tenemos que hablar de la palabra. ¿Sí? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Y qué se te encomendó? La palabra de Dios. Las formas de la palabra de Dios. Por esa razón, debemos entender y comprender que debemos vigilar, estar atentos, guardar, como si Dios nos hubiera depositado un tesoro que debemos cuidar con nuestra propia vida, porque esa es la sana doctrina. Y saben, la sana doctrina es lo que dice la Escritura. Y a veces uno dice, no, es que es una mala interpretación, tú la interpretas a tu modo. No, la Biblia dice lo que dice. Cuando dice que Jesús caminó sobre el agua, es porque Jesús caminó sobre el agua. Cuando la Biblia dice que Jesús multiplicó los panes y los peces, es porque Él lo hizo así. Así que no hay forma, ni debe haber forma alguna de desviarnos de la palabra de Dios. Esta falsa llamada ciencia se refiere a los gnósticos que de alguna manera deliraban en doctrinas que ellos mismos habían inventado en su cabeza o que Satanás había implantado en su cabeza, como Jesucristo
resucitó pero en espíritu, no pudo haber resucitado en carne porque la carne es mala, el espíritu es bueno y nosotros somos seres espirituales. Dios no va a juzgar la carne, va a juzgar el espíritu, cosas como esas. Entonces uno debe de mantenerse en la sana doctrina. Por eso el verso 21 dice, la cual profesando, ¿qué profesando? La falsa doctrina, la falsa llamada ciencia, algunos se desviaron de la fe. ¿Y cuántos hombres no se han desviado de la fe precisamente por meterse a experimentar, a ver si lo que se decía era verdad, a ver si ellos podían ser más elevados, más cultos y más tántricos y más con el yin, el yang y el poder de la meditación y de encontrarse con la fuerza de Dios y poder tener el poder de Dios. No, discúlpeme, pero Dios nunca da su poder. Él actúa con poder a través de las personas, pero a nadie le da poder. Por ejemplo, cuando Moisés, que se dice que Moisés abrió el Mar Rojo, que Moisés hizo llover el maná, que Moisés sangró las aguas del río Nilo, no fue Moisés. Moisés hacía lo que Dios le decía que hiciera. Y es por eso que sucedían las cosas. Moisés era el instrumento, el que hacía las cosas, era Dios a través de su siervo. Dios a través de las personas. Pablo obraba y escribía y tenía la bendición de Dios, pero no era Pablo. Pedro, de igual forma. Y son reconocidos los apóstoles, los profetas, sí, pero a Dios sea la gloria. No podemos arrebatar la gloria a Dios porque de Él es. Así que por la cual profesando algunos, y vamos a ver posteriormente en la segunda carta, va a dar ejemplo de dos personas que se desviaron de la sana doctrina. Se desviaron de la fe y esto es la apostasía. ¿Verdad? En el capítulo 1 hablamos un poquito acerca de la apostasía. Volver atrás. Como el perro vuelve a su vómito, así, ¿verdad? El que vuelve atrás. La gracia sea contigo. La gracia, la palabra charis, es una palabra que aparece unas 170 veces, es una palabra que tiene varias connotaciones, tiene que ver con favor, tiene que ver con gracia, es decir, con la hermosura. Por ejemplo, cuando dice el proverbio 31, vana es la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, refiere a la gracia, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, también cuando dice que Jesús crecía en conocimiento, en estatura y gracia, se refiere a su forma exterior, y no se refiere al favor de Dios, como nosotros conocemos por gracia sois salvos, por el favor de Dios somos salvos, un favor no merecido, porque no hicimos nada para ganarlo, pero Él en su misericordia nos dio la salvación. Entonces, la gracia es algo que tiene que ver con el favor de Dios esté contigo, Dios esté contigo, que su gracia te sostenga, su favor. Entonces es lo que está diciendo a Timoteo. Y la última parte, amén. Y aquí uno puede llegar a decepcionarse, ¿no? Porque en los manuscritos más antiguos la palabra amén no aparece. No aparece en los manuscritos más antiguos. La palabra amén significa así sea y de alguna forma creemos que uno, si no estuviera esa palabra allí, uno diría amén, que guardemos lo que se nos ha encomendado, que dejemos las pláticas profanas, argumentos, gnosticismos y esta falsa llamada ciencia para mantenernos en la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos.
Y esto, bueno, concluye el apóstol Pablo y si Dios lo permite, la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a empezar con la segunda carta a Timoteo, esperando que estos tiempos sean de bendición para su vida, de edificación y que el nombre de Dios sea glorificado. Muy bien, pues les recordamos, ¿verdad?, que tenemos más estudios los días domingos, 11 de la mañana, los miércoles a las 7 de la noche. Y bueno, si no se ha suscrito, le invitamos que se suscriba. Y bueno, para terminar, le invito que oremos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar. Te damos gracias por la vida del apóstol Pablo, la vida del discípulo Timoteo, y te pedimos, Señor, que como ellos, que guardaron tu palabra, que vigilaron tu palabra, nosotros también, en el depósito que nos has dado, atesoremos tu palabra para poner por obra lo que tú dices en ella. Señor, bendice a las personas que han visto este video, que sea para la gloria tuya, para la edificación del cuerpo de tu Hijo Jesucristo, la Iglesia. Bendito sea, Señor, te ruego también por la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, provee, protege y ayúdalos en todo para mantenerse en la sana doctrina. Bendice a todos las personas que ven este video. Te lo ruego y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues sin más, nos estamos viendo en la próxima. Dios les bendiga.